Gracias por seguir en sintonía de Argumentos, conversando con la abogada María Montoya, especialista en temas migratorios. Hablando también ahora del caso de los venezolanos en Estados Unidos, también luego de las reuniones que hubo entre una enviada especial del gobierno estadounidense y del gobierno venezolano, bueno, se acordaron el tema de las deportaciones, se realizaron los primeros vuelos, los primeros deportados que están aquí, como también evalúa este tema de las deportaciones, cómo garantizar también los derechos de estas personas que de alguna forma, bueno, estaban en otro país, ahora les corresponde retornar a Venezuela, cuáles son las preguntas que se hacen, cómo también garantizar que todo este proceso se realice, bueno, cuidando a estas personas. Hay dos formas que pase esa deportación. Uno, que sean personas que se encuentran en centros de detención porque llegaron a Estados Unidos de forma irregular. Dos, que hayan sido recogidos en estas redadas de migración y que encuentren que es un migrante que está en estado irregular. Y hay una tercera, que sea de manera voluntaria. Me entrego de manera voluntaria porque quiero regresar a mi país, entendiendo que ahora mismo está activado o reactivado el plan Vuelta a la Patria, y con estos dos aviones de Conviasa que llegaron a Estados Unidos y recogieron una cantidad importante de venezolanos y las trajeron, fueron 190 personas, de las cuales, según declaraciones del Ministerio de Interior y Justicia, solamente 17 personas estaban en la comisión de un delito. Eso pues deja una prueba fehaciente que no todos los migrantes son delincuentes. Hay mucha gente que sí, y no solo los venezolanos, hay mucha gente de otros países que emigran de su país huyéndole a la justicia. Lo único que sucede en este caso es que somos el foco, porque la migración venezolana ha tenido el foco durante un tiempo ya. Claro, y que a nivel de noticias, pues eso es lo que se refleja, si hay Sí. delincuentes detenidos y que se estimaba que ese era el mayor porcentaje de los que iban a deportar. Y realmente no, porque es que la deportación no viene por la comisión de un delito. La deportación viene porque usted no cumplió con los estándares que tenemos en este país para entrar por vía regular, por pasos regulares, y que además usted necesita una permisología, que es una visa, para entrar a este país. Usted no cumple con esas condiciones mínimas, yo lo regreso a su país. Esta reunión que hubo con este enviado especial de Estados Unidos en Venezuela, pues logró un intercambio, digamos, no solo de ideas, sino de ejecución, poder llevar dos aviones venezolanos a tierra americana y poder traer a estos venezolanos a su nación. El resguardo y la protección de sus derechos, que seguramente también estará dentro de las preguntas de la audiencia. Es que vimos a esa gente que los montaron en ese avión esposados. Sí, desde que los transportaron caminando, de hecho, los movilizaron caminando, veíamos que venían esposados de manos y pies. Sin embargo, ya estando en el avión venezolano, que se considera como parte del territorio venezolano, ellos ya fueron despojados de las esposas, y cuando llegaron a Venezuela, que se valida el estatus, la rigurosidad que debe tener, por supuesto, el Ministerio de Interior y Justicia para validar si son personas que tienen alguna deuda con la justicia. Vimos un número muy pequeño, 17 personas de 190, y estoy súper segura que en el resto de los vuelos, que seguramente veremos que van a seguir sucediendo, van a seguir trayendo venezolanos de retorno a Venezuela, el número de personas que están involucradas con actividades delictivas va a ser muy pequeño. El Estado venezolano se ha comprometido a resguardar los derechos de estos migrantes en retorno, proveyéndoles el vuelo, no tienen que pagarlo. Hay mucha gente que va a Estados Unidos y que, en vista que no puede entrar, dice: ahora, ¿qué hago? Pues la mejor opción siempre será regresar a su país, porque usted sabe perfectamente cómo funciona. No tiene que pagar el vuelo, ya eso es una gran ayuda. Llegar a Venezuela, tendremos que ver si hay algunas políticas públicas para desarrollar nuevos puestos de empleo, porque hay gente que quizás se fue hace tiempo y ya no tiene nada en Venezuela, o se fue hace poco pero lo que tenía lo vendió para ir en busca de ese llamado sueño americano que vemos que no existe. Esas protecciones, digamos, que las vamos a ver materializadas con el tiempo. Bien, ¿y qué medidas en este sentido quizás, bueno, más adelante se verán? Porque como, bueno, vemos, son los primeros vuelos que se han realizado, pero desde su experiencia, ¿cuáles son esas medidas que se deben tomar en consideración y deberían aplicarse? Medidas en materia de seguridad ya las aplicaron. Medidas en materia de salud, no solo materia de salud física, sino la salud mental.
Si son migrantes que pasaron o atravesaron el tapón de Darién para llegar al norte del continente, ¿cómo está la salud mental de estas personas? Y es algo que siempre lo hemos comentado en las entrevistas. Ahora porque están retornando, pero ¿qué pasa con esos migrantes que entran a la selva de Darién desde Colombia y atraviesan y llegan a Panamá? Sí, físicamente evalúan que estén bien, que no tengan ninguna enfermedad, que no haya ningún desbalance. Pero ¿qué pasa con la salud mental de estas personas que vieron en el camino? ¿Cómo los ajustas o cómo los insertas laboralmente, por ejemplo? Una política pública que yo creo que sería ideal gestionar algún tipo de mecanismos para atender es el tema de la salud mental de estos migrantes, porque ya vimos que fueron atendidos en materia médica, vimos que fueron atendidos o revisados en materia legal. Faltaría ver qué políticas públicas, repito, van a generar desde el gobierno central o desde la administración de gobierno para nuevos puestos de trabajo y que estas personas puedan emplearse, pero también en materia de salud mental es importante porque luego vamos a ver una escalada en depresiones, una escalada en, inclusive diría, algunas enfermedades mentales más graves, y es importante que eso también sea tomado en consideración. Claro, cuidar ese aspecto que es importante, que no solamente la parte física, sino también emocional y mental. Nos Así corresponde es. ir a la pausa, al regreso seguimos con más de argumentos.